En el restaurante más elegante de la Ciudad de México, una simple empleada de limpieza se convierte en el centro de una humillación pública que nadie olvidará. Lo que ni la mujer rica ni su esposo imaginan es que aquella noche destapará un secreto enterrado por casi 20 años, un secreto capaz de cambiar para siempre el destino de todos los presentes. El ruido de las copas, el tintinear de los cubiertos de plata y la música de piano en vivo llenaban el ambiente del restaurante El Cielo Dorado, un lugar tan exclusivo que solo los nombres más poderosos de la Ciudad de México podían reservar una mesa allí. Las luces cálidas caían como una lluvia dorada sobre los manteles de lino y el aire estaba impregnado de perfume caro y promesas de negocios sellados entre sonrisas fingidas. Entre los reflejos de las lámparas y los pasos calculados de los meseros, se movía con discreción una joven de mirada cansada pero firme. Su nombre era Camila Torres. Vestía un uniforme blanco de limpieza, tan impecable como la reputación del lugar, aunque su tela gastada y sus zapatos viejos contaban otra historia. Era su tercer turno seguido, y las manos le dolían de tanto frotar el mármol brillante que reflejaba la opulencia de los comensales. Mientras pasaba el trapo con movimientos automáticos, escuchaba fragmentos de conversaciones, cifras, contratos, viajes a Europa, todo tan lejano, tan irreal, que parecía pertenecer a otro planeta. A veces imaginaba cómo sería sentarse en una de esas mesas, probar una copa de vino caro y no tener que preocuparse por el pago de la renta o el uniforme que debía remendar una vez más. Esa noche, sin embargo, sus pensamientos se interrumpieron bruscamente cuando una voz femenina, tan fría como el cristal de las copas, se elevó sobre la música. Lucía de la Vega, una mujer de unos 48 años, de elegancia impecable y mirada afilada, observaba a Camila con desdén. Sentada junto a ella estaba su esposo, Alejandro Montalbán, un empresario conocido por su serenidad y su fortuna. Lucía movió apenas la mano, como si espantara un insecto. ¿Podría esa chica limpiar más lejos? El olor de los productos de limpieza me resulta insoportable, dijo sin mirarla directamente, mientras revolvía el vino en su copa. Camila levantó la vista, con el corazón acelerado, y respondió con voz suave, casi un susurro. «Disculpe, señora, solo terminaré este sector y me retiro de inmediato». Pero antes de que pudiera moverse, Lucía empujó la copa con un gesto brusco, derramando vino tinto sobre el borde de la mesa. El líquido cayó como una cascada oscura y salpicó el uniforme blanco de Camila, manchándolo al instante. Un murmullo recorrió el salón. Camila, paralizada, sintió que su rostro ardía de vergüenza. «Mire lo que ha hecho», exclamó Lucía con una mezcla de furia y teatralidad, levantándose de su silla. «¿Acaso no puede tener cuidado? Este vestido cuesta más de lo que usted gana en un año». Alejandro alzó la vista de su plato, observando la escena con una calma tensa. «Lucía, fue un accidente», dijo con voz grave, pero su esposa lo ignoró. Camila, temblando, intentó limpiar el vino con su trapo, pero sus manos solo extendieron la mancha. «Lo siento mucho, señora. Yo puedo pagar la tintorería si es necesario», murmuró con la voz quebrada. Lucía soltó una carcajada sarcástica que resonó entre las mesas. «¿Pagarlo tú? Ni en 10 vidas, querida». Sus palabras fueron cuchillos que cortaron el aire. Los comensales fingieron no mirar, aunque todos observaban con atención disfrazada de indiferencia. Camila sintió un nudo en la garganta. No sabía si llorar o desaparecer. Recordó las palabras de su madre adoptiva Rosa. «Hija, mantén la cabeza en alto aunque el mundo te quiera ver de rodillas». Inspiró hondo y respondió con dignidad. «No quería causarle molestia, señora. Haré lo que sea necesario para arreglarlo». Lucía la miró con una mezcla de desprecio y algo que ni ella misma supo identificar, como si en esa humildad hubiera visto un reflejo incómodo. Alejandro se levantó despacio, su voz serena pero firme llenó el silencio. «Lucía, basta. No es apropiado». Ella giró hacia él con los ojos brillantes de rabia contenida. «¿Ahora la defiendes? ¿A una empleada?» Alejandro sostuvo su mirada unos segundos que parecieron eternos. «No la defiendo por ser empleada. La defiendo porque no hizo nada malo». La tensión entre ellos era tan palpable que ni el pianista se atrevió a continuar la melodía. Camila aprovechó el momento para recoger los pedazos de vidrio del suelo, uno por uno, con las manos desnudas. Un fragmento se clavó en el dedo,
Pero ella no hizo un solo gesto de dolor. Su orgullo era más fuerte que la herida. Alejandro la observaba en silencio con una mezcla de compasión y desconcierto. Había algo en esa joven, algo en su expresión contenida y sus ojos oscuros que le resultaba familiar, casi dolorosamente cercano. Cuando Camila terminó, se inclinó ligeramente. «Gracias por su paciencia, señor. Disculpe nuevamente la molestia, señora». Y se retiró con pasos apresurados, ocultando el temblor en sus manos. Lucía se dejó caer en su silla, fingiendo indiferencia, pero su respiración era agitada. Alejandro la observó unos segundos antes de decir, con voz baja pero cortante: «Lucía, a veces el vino no es lo único que se derrama. También se derrama la decencia». Ella lo miró sin responder, sabiendo que por primera vez en años su esposo la había desarmado con una sola frase. Mientras tanto, en el fondo del restaurante, Camila se encerraba en el baño de empleados, limpiando su uniforme bajo el agua fría. Las manchas no desaparecían, pero tampoco las lágrimas que recorrían su rostro. Se miró en el espejo con la ropa empapada y susurró para sí: «Un día todo esto va a cambiar. No sé cómo, pero va a cambiar». Afuera la noche seguía su curso, sin saber que ese deseo silencioso sería el inicio de una verdad que estaba a punto de estallar. Camila regresó al salón principal con el rostro aún húmedo por las lágrimas que había intentado disimular con agua fría. El restaurante seguía brillando como si nada hubiera pasado. Las risas, los brindis y los murmullos de las conversaciones parecían una sinfonía cruel que le recordaba que su dolor no tenía cabida allí. Caminó despacio, sosteniendo el balde y el trapeador, intentando recuperar la compostura. Sin embargo, cada mirada furtiva, cada gesto de compasión disfrazado de indiferencia, era una aguja clavándose en su orgullo. Desde su mesa, Lucía la observaba con el ceño fruncido, jugueteando con la copa vacía como si aún tuviera algo que descargar sobre ella. Alejandro la miró de reojo, con el gesto cansado de quien ya ha visto demasiadas injusticias en su vida. Lucía alzó la voz con una sonrisa helada que no alcanzó a sus ojos y dijo para que todos la oyeran: «Al menos esta vez asegúrate de no volver a ensuciar nada, querida. Es un restaurante, no tu casa». Las risas contenidas de algunas mujeres resonaron como cristales rotos en el aire. Camila bajó la cabeza, mordiéndose el labio para no responder, pero por dentro algo se quebró. Recordó las noches en las que su madre adoptiva le decía que la dignidad no se mide por el uniforme, sino por el alma. Y aunque quiso mantenerse firme, las lágrimas amenazaban con traicionarla. Alejandro dejó los cubiertos sobre la mesa y murmuró, casi para sí, pero lo suficientemente alto para que Lucía lo escuchara: «A veces las personas más limpias son las que cargan los trapos». Ella lo fulminó con la mirada, sintiéndose humillada por la misma mujer a la que había humillado segundos antes. «¿Y tú qué sabes de eso, Alejandro? Esa gente vive de servir. Es su trabajo». Él respondió sin levantar la voz, pero con una firmeza que la hizo estremecer. «Servir no es lo mismo que humillarse, Lucía. Deberías saberlo». Por primera vez, Lucía no supo qué contestar. La rabia la quemaba por dentro, pero el silencio de los demás la obligó a mantener una falsa sonrisa. Mientras tanto, Camila se dirigió al fondo del salón, hacia el depósito de limpieza, y cerró la puerta tras de sí. Apoyó la espalda contra la pared fría y dejó que el aire escapara de sus pulmones en un suspiro ahogado. Sus manos seguían temblando, no por miedo, sino por impotencia. «¿Por qué siempre tiene que ser así?», se preguntó en voz baja. «Trabajo, me esfuerzo, y aún así, siempre soy invisible». En ese momento una voz masculina interrumpió sus pensamientos. «No eres invisible». Camila giró sobresaltada. Alejandro estaba en la puerta, con el ceño fruncido y la expresión serena, pero sus ojos denotaban preocupación genuina. «No quise asustarte», dijo él, acercándose con cautela. «Solo quería asegurarme de que estuvieras bien». Camila intentó recomponerse limpiándose las manos en el delantal. «Estoy bien, señor. No es la primera vez que alguien me habla así». Alejandro la observó unos segundos, intentando descifrar en qué momento del camino alguien tan joven había aprendido a soportar tanto. «Eso no lo hace menos injusto», murmuró. Ella sonrió débilmente. «La injusticia no se mide por palabras, señor. Se limpia con trabajo y con paciencia». Su respuesta lo dejó en silencio. Alejandro, acostumbrado a negociar con hombres poderosos, nunca había escuchado tanta sabiduría envuelta en humildad. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz suave. «Camila Torres», respondió sin alzar la vista. Él se quedó pensativo.
Ese apellido lo atravesó como un eco del pasado, un sonido familiar que removió algo dormido dentro de su memoria. Torres, repitió para sí, pero enseguida recuperó la compostura. Camila, no dejes que lo de esta noche te quite el valor. Mi esposa a veces olvida que no todo se compra. Camila asintió, sin saber qué decir. Por dentro, sin embargo, sentía una mezcla de desconcierto y gratitud. Nadie de esa clase había mostrado compasión por ella antes. Cuando Alejandro se marchó, ella se quedó un largo rato en silencio, observando el reflejo de las luces del salón en el balde con agua. En ese reflejo vio su rostro distorsionado, cansado, pero también fuerte. Sabía que no podía dejarse vencer. Afuera Lucía bebía su segunda copa de vino con una calma fingida. En su interior, algo la perturbaba. Aquella muchacha la había mirado de un modo que no lograba sacarse de la cabeza. Era como si la conociera, como si esa mirada le recordara a alguien que había intentado olvidar. Alejandro volvió a sentarse, pero su mente seguía en el depósito, con esa joven de mirada triste. «Tiene tu misma edad cuando...» empezó a decir Lucía, pero se detuvo. Alejandro la miró de reojo. «¿Cuándo qué?» Ella tomó aire. «Nada, olvídalo». Pero no lo olvidó. Esa noche, mientras el restaurante cerraba y los empleados barrían el último brillo de lujo ajeno, Lucía de la Vega no podía apartar la imagen de Camila de su mente. En su habitación, frente al espejo, se desabotonó el vestido rojo y observó su propia muñeca, donde una pequeña marca de nacimiento parecía latir bajo la piel. Susurró con voz baja, casi temerosa. «No puede ser. Eso sería imposible». En otro rincón de la ciudad, Camila llegaba a su casa, exhausta. Rosa, su madre adoptiva, la esperaba con un plato de sopa. «Tuviste un mal día, ¿verdad?» Camila se sentó, intentando sonreír. «Solo fue un accidente, mamá. Pero siento que algo cambió hoy. No sé explicarlo. Fue como si alguien me hubiera visto por primera vez». Rosa la abrazó sin hacer preguntas. «A veces, hija, las miradas cambian destinos. Quizás la tuya ya empezó a hacerlo». Camila apoyó la cabeza en su hombro. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, lavando la ciudad, mientras una historia enterrada empezaba, lentamente, a salir a la luz. La mañana siguiente amaneció con un sol cansado que apenas lograba filtrarse entre los edificios del centro. Camila caminaba por la acera con paso rápido, el cabello todavía húmedo por la ducha apresurada y el uniforme doblado dentro de una bolsa plástica. Cada paso era una mezcla de resignación y esperanza, porque a pesar de la humillación de la noche anterior, no podía darse el lujo de faltar al trabajo. Sabía que en ese restaurante las oportunidades no se repetían, y aunque el orgullo dolía, la necesidad pesaba más. Al llegar al restaurante, el olor a café recién hecho y pan tostado se mezclaba con el perfume caro de las clientas que llegaban temprano para los desayunos ejecutivos. Camila se ató el cabello en un moño apretado y se colocó los guantes de limpieza. El reflejo del mármol reluciente le devolvía la imagen de una joven decidida a no rendirse. Mientras limpiaba las escaleras, sintió una presencia detrás de ella. «Buenos días, Camila», dijo una voz grave y pausada. Ella giró bruscamente y se encontró frente a Alejandro Montalbán, vestido con un traje gris impecable, con esa serenidad que solo los hombres acostumbrados al poder saben mantener. «Señor Montalbán, buenos días», respondió ella, bajando la mirada. Él sonrió levemente. «Solo Alejandro está bien, no hace falta tanto formalismo». Camila no supo qué responder. No estaba acostumbrada a que alguien como él le hablara con esa amabilidad. «Solo quería agradecerte por tu trabajo», continuó él. «Lo de anoche fue lamentable. Mi esposa puede ser impulsiva cuando algo la altera». Camila apretó el trapo entre las manos, intentando no mostrar la mezcla de rabia y tristeza que le invadía. «No se preocupe, señor. Perdón, Alejandro. Estoy acostumbrada. No es la primera vez que alguien me trata así». Alejandro frunció el ceño. «No deberías estar acostumbrada a eso. Nadie debería». La miró un instante más, con esa curiosidad que nace cuando algo dentro de ti se reconoce en otro. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «Casi un año», respondió ella. «Entré después de que mi padre falleció. Mi madre y yo vivimos en una pequeña casa en Iztapalapa. Ella cose ropa, yo limpio pisos». Alejandro asintió despacio. «¿Tu padre... cómo se llamaba?» «Miguel Torres», dijo ella con naturalidad. Alejandro se quedó en silencio unos segundos.
El apellido volvió a retumbarle en la cabeza como un eco que no podía ignorar. Torres, repitió lentamente, como si saboreara la palabra. ¿Y tu madre? Rosa, Rosa Torres. Son buenas personas, aunque no son mis padres biológicos. La frase cayó como una piedra en el pecho de Alejandro. ¿No lo son?, preguntó con una mezcla de sorpresa y cuidado. Camila negó la cabeza. Me adoptaron cuando era bebé. Me contaron que mi madre murió al darme a luz. Nunca quise saber más. A veces pienso que hay verdades que duelen más que la ignorancia. Alejandro la observó en silencio. Había algo en esas palabras, en su tono resignado, que le revolvía la conciencia. Intentó mantener la compostura, pero su mente ya estaba corriendo a lugares del pasado que creía cerrados. A veces, las verdades se esconden por amor, dijo finalmente. Camila levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Y también se miente por amor. Él sostuvo su mirada y por un momento el tiempo pareció detenerse. Siempre, respondió con una voz que no parecía la suya. Un silencio denso los envolvió, roto solo por el ruido de los platos desde la cocina. Camila bajó la mirada y siguió limpiando, intentando apartar de su mente la extraña sensación que esa conversación le dejaba en el pecho. Alejandro, sin embargo, se quedó allí unos segundos más, observándola trabajar, notando la manera en que se movía, la forma de su rostro, la concentración en sus gestos. Había algo inquietantemente familiar en ella. Antes de marcharse dijo: «Camila, si alguna vez necesitas algo, lo que sea, ven a verme. No quiero que pienses que todos los que tenemos dinero somos como Lucía». Ella asintió sin levantar la vista. «Gracias, pero no quiero favores. Solo quiero trabajar tranquila». Alejandro sonrió con respeto. «Eso te honra, pero a veces la vida no pregunta si queremos ayuda. Simplemente la envía». Y se fue, dejando tras de sí un eco de palabras que a Camila le costó entender. Mientras tanto, en el penthouse de los Montalbán, Lucía observaba su reflejo en el espejo. Había dormido mal, atormentada por imágenes que no podía borrar, la cara de la joven empleada, la marca en su muñeca, los ojos tan parecidos a los de alguien que creyó haber perdido para siempre. «No puede ser», murmuró mientras se colocaba sus joyas, pero la duda ya se había sembrado. Alejandro entró en la habitación. «¿Otra noche sin dormir?», preguntó. Ella lo ignoró unos segundos y luego respondió con frialdad. «Esa muchacha, la de anoche, tenía algo en la mirada. Era familiar». Alejandro sintió que el aire se volvía pesado. «Lucía, estás imaginando cosas». Ella se volvió bruscamente, con los ojos húmedos. «¿Y si no lo es? ¿Y si esa muchacha...?» Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Alejandro se acercó y la tomó de los hombros. «Lucía, han pasado 19 años. Esa herida ya debería estar cerrada. Las heridas de una madre nunca se cierran. Y anoche, cuando la vi, algo dentro de mí se rompió otra vez». Alejandro guardó silencio, pero su mente seguía atrapada en un pensamiento que lo atormentaba. El apellido Torres, la adopción, la edad, todo coincidía. Cuando Lucía se fue al baño, él abrió discretamente el cajón de su escritorio, donde guardaba una carpeta vieja con documentos de un pasado que habían jurado enterrar. La foto amarillenta de un bebé recién nacido cayó sobre el escritorio. En la muñeca de la niña, apenas visible, una pequeña marca idéntica a la que había visto en Camila esa mañana. Sus manos temblaron. Cerró los ojos y murmuró en voz baja, con el peso de una verdad que se resistía a salir. «Dios mío, no puede ser, pero lo es». Esa noche el restaurante Esperanza Dorada estaba más silencioso que de costumbre. Camila había terminado su turno, pero permanecía en la cocina, limpiando los utensilios con una concentración que rozaba la obsesión. No quería pensar. No quería recordar la mirada de Alejandro esa mañana, ni el temblor en su voz cuando pronunció su nombre como si lo conociera desde antes. El agua del fregadero corría tibia y el vapor empañaba sus mejillas, pero no era solo el calor lo que la hacía sentir sofocada. Era esa sensación incómoda de que algo grande, desconocido, se acercaba sin que pudiera detenerlo. De pronto, Carmen, la gerente, entró al lugar con expresión seria. «Camila, el señor Montalbán pidió verte en su oficina antes de irse. Dice que es urgente». Ella frunció el ceño, secándose las manos con el delantal. «¿A mí? ¿Por qué?» Carmen se encogió de hombros. «No lo sé, pero te conviene ir. No parece un hombre que acepte un no por respuesta». Camila respiró hondo, alisó su uniforme y caminó hacia la oficina del dueño del restaurante que se encontraba al final del pasillo alfombrado. Al llegar tocó suavemente la puerta
y escuchó su voz al otro lado. «Pasa, por favor». Alejandro estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad nocturna. La luz cálida del escritorio iluminaba parcialmente su rostro, dejando sombras profundas bajo sus ojos. «Gracias por venir, Camila. Sé que ya terminaste tu turno, pero necesitaba hablar contigo sin interrupciones». Ella se mantuvo de pie, incómoda. «¿Ocurre algo con mi trabajo, señor?», preguntó con cautela. «No, no se trata de eso». Él se giró lentamente y la miró con una intensidad que la hizo bajar la vista. «Se trata de ti». Camila frunció el ceño, confundida. «¿De mí?». Alejandro asintió y se acercó un paso, con movimientos medidos. «Necesito hacerte algunas preguntas personales. Prometo que no es por curiosidad, es por algo mucho más importante». Ella cruzó los brazos con una mezcla de nervios y desconfianza. «No entiendo, señor. Si es algo fuera de mi trabajo, prefiero no». «Por favor», la interrumpió él con voz grave. «Solo escúchame». Se acercó al escritorio, abrió una carpeta vieja y sacó una fotografía descolorida. La colocó sobre la mesa y la empujó hacia ella. «¿Podrías mirar esto?». Camila vaciló, pero finalmente dio un paso adelante. Al ver la imagen, el aire pareció escapársele de los pulmones. Era la fotografía de una joven sosteniendo a un bebé recién nacido. Una imagen llena de ternura y tristeza al mismo tiempo. En la muñeca del bebé se distinguía claramente una pequeña marca, idéntica a la que ella tenía desde siempre. «¿Qué es esto? ¿Por qué tiene esa marca?». Alejandro la observó, intentando mantener el control. Esa foto fue tomada hace 19 años en el Hospital San Gabriel. Esa bebé desapareció poco después del parto. Camila retrocedió un paso, como si las palabras fueran golpes invisibles. «No entiendo qué tiene que ver eso conmigo». «Todo», dijo con un suspiro profundo. «Esa bebé eras tú». El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el leve zumbido del aire acondicionado. Camila soltó la foto sobre la mesa, como si quemara. «Eso es imposible. Mis padres me adoptaron legalmente. Me dijeron que mi madre biológica murió en el parto». Alejandro la miró con una mezcla de compasión y dolor. Eso fue lo que les hicieron creer, pero no fue cierto. Camila negó la cabeza, retrocediendo hacia la puerta. «No, no tiene sentido. ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Qué ganan con mentirme?». Alejandro dio un paso más cerca, con la voz quebrándose. «Porque anoche, cuando Lucía te vio, casi se desmorona. Reconoció algo en ti y hoy confirmé lo que temía. Eres su hija, Camila. Eres nuestra hija». Las palabras flotaron en el aire, pesadas, irreversibles. Camila lo miró con incredulidad. «No, no puede ser. Esto es una locura». Su respiración se volvió agitada. «Yo no los conozco. Ustedes son gente rica, poderosa. Yo crecí en un barrio donde faltaba hasta el pan. No puede ser que venga a decirme que soy su hija perdida. Eso no tiene sentido». Alejandro apretó los puños. «Ojalá no tuviera que decírtelo así, pero lo comprobé todo. Los documentos, las fechas, la marca en tu muñeca. Camila, tú eres la niña que perdimos hace 19 años». Camila sintió que el mundo giraba alrededor de ella. Se apoyó en la mesa intentando procesar lo que acababa de escuchar. «No sé qué pensar», murmuró. «Toda mi vida creía una historia, y ahora me dice que todo fue mentira». Alejandro dio un paso atrás, respetando su espacio. «No quiero que me creas ahora. Solo quiero que escuches a Lucía. Ella necesita verte, necesita decirte lo que lleva guardado 19 años». Camila permaneció en silencio, mirando la foto sobre la mesa, como si buscara respuestas en los ojos de aquella joven que la sostenía. Finalmente levantó la vista y dijo con voz quebrada: «Si lo que dice es verdad, entonces esa mujer tiene muchas cosas que explicarme». Alejandro asintió, con un alivio contenido. «Entonces ven mañana, a las 6. Ella te estará esperando». Camila asintió lentamente, aunque en su interior una tormenta rugía sin control. Cuando salió de la oficina, la ciudad la recibió con un viento frío que le erizó la piel. Caminó por las calles sin rumbo, sintiendo que cada paso la alejaba del mundo que conocía y la acercaba al pasado que no pidió descubrir. El reloj marcaba las 6 en punto cuando Camila llegó frente al edificio Montalbán, un coloso de cristal que reflejaba el cielo anaranjado del atardecer.
Sentía que cada paso hacia la entrada era una traición a su propia historia, a los padres que la habían criado con amor y humildad, pero la curiosidad la consumía como un fuego silencioso. En la recepción, una mujer uniformada la saludó con formalidad y la condujo hasta un ascensor privado. Las paredes del elevador eran de acero pulido, y Camila podía ver su reflejo nervioso multiplicarse en ellas. Intentó calmar su respiración, pero su corazón latía con fuerza descontrolada. Cuando las puertas se abrieron, un aroma a jazmín y madera cara la envolvió. Frente a ella, un amplio salón con ventanales gigantes mostraba la ciudad como un tapiz luminoso, y ahí, en medio de ese escenario de lujo, estaba Lucía. Vestía un traje blanco impecable, pero su rostro revelaba una mezcla de ansiedad y vulnerabilidad que ninguna prenda podía disimular. Durante unos segundos, ambas mujeres se quedaron inmóviles, estudiándose con una mezcla de temor y reconocimiento. Lucía fue la primera en hablar. Su voz temblaba levemente. «Gracias por venir, Camila. No sabía si lo harías». Camila apretó la bolsa que llevaba entre las manos y respondió con cautela. «No vine por usted. Vine porque quiero respuestas». Lucía asintió, respirando hondo. «Y las tendrás». Caminó hacia una mesa baja donde descansaba una carpeta de cuero. «Alejandro me contó que ya sabes parte de la verdad, pero hay cosas que él no pudo decirte, porque no las vivió». Camila permaneció de pie, rígida, observando cada gesto de aquella mujer que decía ser su madre. Lucía la invitó a sentarse, pero ella se negó. «Prefiero quedarme así. No sé cuánto tiempo podré soportar esto». Lucía bajó la mirada. Sus dedos temblaban ligeramente al abrir la carpeta. «Hace 19 años, cuando naciste, yo tenía apenas 18. Era joven, ingenua y estaba completamente sola. Alejandro y yo nos habíamos casado en secreto porque su familia no aprobaba nuestra relación. Cuando quedé embarazada, todo se volvió un escándalo. Su padre, un hombre frío y calculador, juró que destruiría nuestras vidas si seguíamos adelante con el bebé. Yo no quise escucharlo. Te llevaba en mi vientre y pensaba que el amor bastaría». Hizo una pausa larga, tragando las lágrimas que amenazaban con escapar. «El parto fue complicado. Perdí mucha sangre y estuve inconsciente durante horas. Cuando desperté, me dijeron que mi hija había muerto, que tu cuerpecito sin vida había sido llevado al crematorio. Yo quise verte, despedirme, pero me lo impidieron. Me volví loca de dolor. Alejandro trató de consolarme, pero también le hicieron creer que habías muerto. Durante años viví con esa herida abierta, con la culpa de no haberte protegido hasta que hace pocos meses un investigador privado encontró un registro irregular del hospital, una enfermera que desapareció la misma noche de tu nacimiento». Camila la escuchaba sin interrumpir, con el rostro tenso, pero en sus ojos comenzaban a formarse lágrimas silenciosas. «Esa enfermera te llevó», continuó Lucía, con la voz rota. «Te vendió a una familia humilde que no tenía hijos. No fue culpa de ellos. Pensaban que todo era legal. Pero a mí me robaron la vida, Camila. Me arrebataron a mi hija y me dejaron vacía». Camila dio un paso atrás, su mente luchando entre la compasión y la rabia. «¿Y cree que con decirme esto todo se arregla? Yo crecí sin saber nada de ustedes. Mi madre, Rosa, fue quien se desveló para darme de comer, no usted. Mi padre Miguel fue quien me enseñó a no rendirme. No necesito otra familia». Lucía se levantó bruscamente, con lágrimas cayendo libremente por sus mejillas. «No quiero reemplazarlos, solo quiero que sepas la verdad. He pasado 19 años soñando con este momento, imaginando tu rostro o tu voz, preguntándome si me odiarías. Y ahora que estás aquí, no quiero perderte otra vez». Camila la miró con una mezcla de dolor y furia. «No puede perder lo que nunca tuvo». La frase golpeó a Lucía como una bofetada invisible. Durante unos segundos el silencio fue absoluto. Alejandro apareció entonces en la puerta, observando la escena con gesto grave. «Lucía, por favor, cálmate». Ella lo miró con desesperación. «No me pidas calma, Alejandro. La tengo frente a mí, nuestra hija, y no sé cómo hablarle sin romperme». Camila respiró hondo y se volvió hacia él. «¿Y usted? ¿Cómo pudo seguir con su vida sabiendo que tal vez yo estaba viva?» Alejandro bajó la cabeza. Su voz se quebró al responder. «Porque creí lo mismo que tu madre, que te habíamos perdido. Pero cuando supe la verdad, todo cambió. No imaginas cuánto me pesa cada día que no estuve contigo.
Camila los observaba a ambos, sintiendo el peso de la historia que la arrastraba a un pasado que no eligió. No sé qué quieren de mí. No sé si puedo creerles, pero hay algo que no puedo negar. Se miró la muñeca, esa pequeña marca que había considerado una simple casualidad toda su vida. Esa marca es igual a la de la foto. Lucía dio un paso al frente, temerosa, y alargó la mano. ¿Puedo verla? Camila dudó, pero finalmente extendió el brazo. Los dedos de Lucía temblaron al rozar aquella pequeña cicatriz. «Es ella», susurró con voz quebrada. «Es mi hija». Y entonces, sin poder contenerse más, la abrazó. Fue un abrazo torpe, lleno de resistencia y lágrimas, un choque de mundos tan distintos que parecían destinados a repelerse. Pero en ese instante, algo se quebró dentro de Camila. No respondió de inmediato, pero tampoco se apartó. El calor de aquel contacto la confundía, la hería y de alguna forma la aliviaba. Cuando finalmente se separaron, Lucía susurró entre lágrimas: «No te pido perdón, solo te pido una oportunidad para conocerte». Camila asintió levemente, con la voz casi inaudible. «Necesito tiempo». Lucía sonrió entre lágrimas. «Te esperaré el tiempo que haga falta». Camila dio media vuelta, salió del departamento y cuando el ascensor la llevó de regreso al mundo real, sintió que su corazón ya no pertenecía completamente a ningún lugar. Camila pasó la noche en vela, sentada al borde de su cama, con la mirada fija en el vacío. Frente a ella, la pequeña caja de cartón donde guardaba sus recuerdos más íntimos. Una fotografía con sus padres adoptivos, un pañuelo bordado por su madre Rosa y una carta que Miguel le había escrito poco antes de morir, diciéndole que estaba orgulloso de la mujer en que se había convertido. Aquel rincón modesto de su habitación en Iztapalapa, con las paredes descascaradas y el sonido lejano de los perros callejeros, era su refugio, y al mismo tiempo, el símbolo de la vida que ahora parecía tambalearse. En su mente se repetían las palabras de Lucía: «Eres mi hija», una frase que resonaba como una melodía triste, imposible de olvidar. Se levantó y abrió la ventana, dejando entrar el aire húmedo de la madrugada. Quiso llorar, pero no pudo. El corazón le pesaba tanto que las lágrimas parecían haberse secado dentro de ella. A lo lejos escuchó los primeros ruidos del mercado que despertaba, los vendedores acomodando sus puestos, los gritos de los primeros clientes. Esa era su vida real, pensó. No los salones de mármol ni los vestidos caros de la mujer que decía ser su madre biológica. Sin embargo, algo dentro de ella ardía de curiosidad. ¿Y si todo era verdad? ¿Y si realmente había sido robada al nacer? Tomó la fotografía que Lucía le había mostrado y la sostuvo bajo la luz tenue. Los ojos de aquella joven eran los mismos que veía en el espejo cada mañana. «No puede ser casualidad», murmuró. En ese momento escuchó la puerta abrirse suavemente. Rosa asomó la cabeza, con su bata de algodón y el cabello recogido. «¿Todavía despierta, hija?» Camila se apresuró a esconder la foto. «Sí, mamá. Solo estaba pensando». Rosa se sentó a su lado, tomándole las manos. «Te noto rara desde hace días. ¿Pasó algo en el trabajo?» Camila la miró y sintió una punzada en el pecho. No podía mentirle, pero tampoco sabía cómo decirle la verdad. «Conocí a alguien, una mujer. Dice que me conoce desde antes de que naciera». Rosa frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?» Camila respiró hondo. «Dice que es mi madre biológica». El silencio que siguió fue tan pesado que pareció detener el tiempo. Rosa soltó sus manos y su rostro, normalmente sereno, se tensó. «¿Qué fue exactamente lo que te dijo?», preguntó con una calma que no coincidía con el temblor de su voz. Camila le contó todo: la foto, la marca en la muñeca, el hospital, las fechas. Mientras hablaba, Rosa apretaba el borde de la colcha como si temiera derrumbarse. Cuando terminó, Rosa bajó la mirada y murmuró apenas audible: «Entonces finalmente nos encontró». Camila se quedó helada. «¿Lo sabías?». Rosa la miró con lágrimas contenidas en los ojos. «No todo, pero sí supe, desde el principio.
que tu adopción no era como decían. Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Camila. «¿Por qué no me lo dijiste?», gritó. «¿Por qué me dejaste crecer creyendo que mi madre había muerto?». Rosa se llevó las manos al rostro. «Porque temía perderte. Cuando te adoptamos, esa enfermera vino a nosotros con una historia distinta. Dijo que eras hija de una joven que había muerto durante el parto y que el hospital necesitaba colocarte rápido en un hogar. Miguel y yo no teníamos hijos, y cuando te vimos, tan pequeña, tan frágil, supimos que debía ser nuestra hija. Pero años después, esa mujer desapareció, y empezaron las dudas. Miguel quiso buscar la verdad, pero yo no pude. No soportaba la idea de que alguien viniera a arrebatárnosla». Camila se levantó de golpe, caminando de un lado a otro de la habitación. «¿Entonces todo este tiempo lo sabías y no dijiste nada?». Rosa la miró con desesperación. «No lo sabíamos con certeza, hija. Y aun si lo hubiera sabido, ¿qué habría cambiado? Te criamos con amor. Nunca te faltó nada esencial». Camila se detuvo frente a ella con la voz quebrada. «Me faltó la verdad». Rosa rompió en llanto. «Tienes razón, pero entiéndeme. Lo hice por miedo. Miedo a quedarme sola. Miedo a que descubrieras que no eras mi sangre y dejaras de verme como tu madre». Camila respiró profundamente, intentando controlar las lágrimas que finalmente empezaban a brotar. «No sé qué voy a hacer, mamá». Rosa acarició su cabello. «Haz lo que tu corazón te diga. Si necesitas conocer a esa mujer, hazlo, pero no olvides quién ha estado a tu lado todos estos años». Afuera, el cielo comenzaba a aclarar. Los primeros rayos de sol se colaban por la ventana y bañaban el rostro de ambas mujeres. Camila sintió que, aunque el mundo se desmoronaba, ese instante le recordaba que aún tenía un lugar al que volver. Sin embargo, en su interior una certeza crecía como una semilla inevitable. Debía saber toda la verdad, sin importar el costo. Mientras el reloj marcaba las 6 de la mañana, decidió que volvería a ver a Lucía, no como hija, sino como mujer que exigía respuestas sobre su propia vida. La mañana amaneció gris, con una neblina densa que parecía reflejar el estado del alma de Camila. Caminaba por la avenida con el corazón acelerado y una carta en las manos. La había encontrado esa madrugada, escondida entre los papeles antiguos que su padre adoptivo, Miguel, había dejado en una caja junto a viejas facturas y fotografías familiares. La carta estaba amarillenta, el sobre arrugado por los años, y en la parte superior se leía un nombre que la hizo estremecer: Diego Herrera. No había oído ese nombre antes, pero algo en su interior le dijo que debía leerla. Se sentó en una banca del parque y la abrió con cuidado, como si temiera que el papel se deshiciera entre sus dedos. La letra era firme, de un hombre que había querido dejar su verdad antes de desaparecer. «A mi hija, si algún día llegas a leer esto, sabrás que no te abandoné», comenzaba la carta. «Tu madre y yo nos amábamos más de lo que el mundo podía entender, pero el destino fue cruel. Cuando supe que ibas a nacer, juré que estaría a tu lado, pero la enfermedad me robó el tiempo. No quería que me vieras morir, ni que tu madre cargara con el peso de verme desvanecerme. Así que me alejé, con el corazón roto, pero con la esperanza de que algún día entenderías que mi silencio también fue una forma de amor». Camila sintió un nudo en la garganta. Las letras parecían sangrar sobre el papel y cada palabra pesaba más que la anterior. «No hay día que no imagine tu rostro. Si alguna vez te encuentras con tu madre, dile que la perdono porque sé que sufrió tanto como yo. Dile que no la odio por haber seguido adelante. Y a ti, mi pequeña estrella, quiero que sepas que aunque no pude verte crecer, te amé desde antes de tu primer aliento». La carta terminaba con una fecha y una firma. Camila cerró los ojos, sintiendo que el viento frío del parque le golpeaba el rostro. Diego Herrera, su padre biológico. Aquel nombre ahora tenía voz, tenía historia. Las lágrimas le nublaron la vista, pero en el fondo había una luz distinta, la de alguien que finalmente encontraba un pedazo de su verdad. Guardó la carta con cuidado y tomó una decisión.
Esa misma tarde enfrentaría a Lucía. Quería saber si ella también sabía de la existencia de esa carta, si aquel amor entre ellos había sido real o solo una sombra de lo que pudo ser. Cuando llegó al edificio Montalbán, el guardia la reconoció y la dejó pasar sin preguntar. El ascensor subía lentamente, y cada piso que pasaba aumentaba la tensión en su pecho. Al abrirse las puertas, encontró a Lucía esperándola en el salón, vestida de azul oscuro, con el rostro cansado y los ojos hinchados de haber llorado. «Sabía que vendrías», dijo ella, levantándose con esfuerzo. «Anoche no dormí. Pensé en ti toda la noche». Camila no respondió. Caminó hacia la mesa y sacó la carta del bolso. «¿Conocía esto?», preguntó dejándola caer frente a ella. Lucía la miró con sorpresa. Sus dedos temblaron antes de tocar el sobre. «¿Dónde la encontraste?», murmuró. «Entre las cosas de mi padre adoptivo. Supongo que alguien quiso guardarla para mí». Lucía comenzó a leer y sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer la letra. «Es de Diego», susurró con un hilo de voz. «Nunca supe que había escrito algo antes de morir. Lo creí todo perdido». Camila lo observó con una mezcla de compasión y enojo. «¿Por qué nunca me habló de él? ¿Por qué me ocultó que mi padre me amó hasta el final?». Lucía respiró hondo, intentando calmarse. «Porque el dolor era insoportable. Cuando supe que había muerto, quise olvidar todo. Era joven y mi familia me obligó a fingir que nada había ocurrido. Me dijeron que pensar en él era una forma de debilidad y durante años me convencí de que había sido un cobarde que me abandonó. Pero ahora…» Se interrumpió llevándose la mano al pecho. «Ahora sé que fui yo la cobarde por no buscar la verdad». Camila se sentó frente a ella, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Él te perdonó, ¿sabes?», lo escribió. «Dijo que entendía tu sufrimiento, que no te culpaba por seguir adelante». Lucía rompió a llorar apoyando la cabeza en las manos. «No merezco ese perdón», dijo entre sollozos. «Perdí al hombre que amaba y a mi hija el mismo año. Me quedé con el dinero, con las fiestas, con la fama, pero por dentro estaba muerta». Camila sintió un estremecimiento. Por primera vez no veía a la mujer altiva que la había humillado, sino a una madre quebrada por la culpa. «Tal vez no se trata de merecer, sino de aceptar», dijo con voz suave. Lucía levantó la vista sorprendida. «¿Me estás perdonando?». Camila dudó unos segundos antes de responder. «No lo sé, pero entender lo que pasó ayuda». Lucía sonrió débilmente, limpiándose las lágrimas. «Eres más fuerte de lo que yo jamás fui. Diego estaría orgulloso de ti». Camila asintió con tristeza. «A veces siento que todo lo que quiero es un lugar donde pertenecer, pero cuanto más busco, más perdida me siento». Lucía se acercó y le tomó la mano. «¿Entonces empieza por aquí? No te pido que me llames mamá. Solo déjame acompañarte en este camino. No quiero redimirme, solo quiero conocerte». Camila miró sus manos unidas, tan distintas, una con las huellas del trabajo, la otra suave y cuidada, y sintió un temblor en el pecho. «No prometo nada», dijo finalmente, «pero puedo intentarlo». Afuera, el cielo comenzaba a despejarse. Lucía guardó la carta de Diego en un pequeño marco y la colocó sobre la mesa. «Él también está aquí ahora», murmuró. Camila la miró y por primera vez sonrió sin miedo. Era una sonrisa pequeña, casi invisible, pero sincera. Había empezado a entender que la verdad no solo dolía, sino también curaba. La tarde se deslizaba lentamente sobre la ciudad, cuando Camila decidió aceptar la invitación de Lucía para cenar en su casa. No era una decisión fácil, su corazón aún estaba dividido entre la gratitud y la desconfianza. Pero algo en la mirada rota de aquella mujer la había conmovido, y el recuerdo de la carta de Diego le había dejado una certeza imposible de ignorar. El pasado debía enfrentarse, no esconderse. Al llegar, fue exhibida por un aroma a comida casera, muy distinto del perfume sofisticado que solía rodear a Lucía. La casa, aunque enorme y elegante, se sentía extrañamente vacía, como un museo donde el tiempo había dejado de avanzar. En la mesa había solo 2 platos servidos y una vela encendida que titilaba como un corazón temeroso.
Lucía apareció desde la cocina con un delantal, algo que sorprendió profundamente a Camila. «No estoy acostumbrada a cocinar, pero quise hacerlo yo misma», dijo con una sonrisa tímida. Camila se sentó frente a ella sin saber si debía sentirse cómoda o fuera de lugar. «No era necesario, señora Lucía», murmuró. «Por favor, llámame Lucía», respondió ella con suavidad. «Señora me hace sentir vieja, y ya bastante me lo recuerda el espejo». Ambas sonrieron por primera vez de manera sincera. Comieron en silencio durante los primeros minutos, hasta que Lucía rompió la tensión con una confesión inesperada. «He pasado años intentando llenar este silencio con fiestas, con viajes, con cosas que no importan. Pero esta casa siempre estuvo vacía, y ahora entiendo por qué. Porque tú no estabas». Camila la miró, sorprendida por la honestidad. «No me idealice, Lucía. No soy esa hija perfecta que imaginó. Soy una mujer común, criada entre calles polvorientas y turnos nocturnos. Usted viene de otro mundo». Lucía negó con la cabeza. «Los mundos solo existen cuando uno los separa. Y si algo aprendí de todo esto es que el dinero no compra la paz. Tú tienes algo que yo perdí hace mucho, la capacidad de amar sin miedo». Camila bajó la mirada, jugando con el borde de su servilleta. «Yo también tengo miedo. Miedo de confiar, de perder lo que tengo, de no saber quién soy realmente». Lucía la observó con ternura. «El miedo es parte del amor. Lo importante es no dejar que te impida avanzar». En ese momento el timbre interrumpió la conversación. Lucía se levantó para abrir y volvió acompañada de una mujer de cabello oscuro y rostro familiar. «Camila, quiero presentarte a alguien», dijo con voz suave. «Ella es Sofía Herrera, la hermana de tu padre». Camila se quedó helada, incapaz de procesar lo que veía. La mujer se acercó lentamente, con lágrimas en los ojos. «Eres igual a él», murmuró. «La misma mirada, el mismo gesto cuando te sorprendes. ¿Diego habría estado tan orgulloso de verte?» Camila apenas pudo articular palabra. «¿Usted lo conoció hasta el final?» Sofía asintió. «Estuve con él cuando escribió la carta. Me pidió que la guardara hasta encontrar la forma de entregártela, pero nunca supe dónde estabas. Cuando supe que Lucía te había encontrado, sentí que debía venir». La emoción en la voz de Sofía era genuina y algo dentro de Camila se ablandó. «¿Cómo era él?», preguntó con voz temblorosa. Sofía sonrió, perdida en los recuerdos. Era terco, pero noble. Tenía una risa contagiosa y un corazón enorme. Hablaba de ti todo el tiempo, incluso cuando ya no podía escribir. Decía que, aunque nunca te abrazara, su amor te seguiría donde fueras. Camila sintió que algo dentro de ella se rompía. Se levantó y abrazó a Sofía con fuerza, llorando por ese padre que nunca conoció, por los años robados, por las preguntas sin respuesta. Lucía las observaba con los ojos humedecidos, como si también encontrara consuelo en esa escena. Después de unos minutos, Sofía se separó y sacó de su bolsa una pequeña caja de madera. «Esto era suyo», dijo entregándosela a Camila. Dentro había una cadena de plata con un colgante en forma de estrella. «La llevaba siempre. Dijo que era para su pequeña estrella, la hija que iluminaba su oscuridad». Camila acarició la joya con las manos temblorosas y susurró: «Es hermosa». Lucía no pudo contener las lágrimas. «No sabía que él guardaba eso. Me alegra que ahora lo tengas». Por primera vez, Camila sintió que el pasado comenzaba a cerrarse. No del todo, pero lo suficiente para respirar sin culpa. Conversaron durante horas, compartiendo recuerdos, risas tímidas y silencios que ya no dolían tanto. Cuando la noche terminó, Sofía se levantó y besó la frente de Camila y dijo: «Tu padre estaría en paz ahora. Las verdades siempre terminan saliendo a la luz, aunque tarden». Lucía la acompañó hasta la puerta y luego se volvió hacia su hija. «Gracias por quedarte esta noche», dijo con una voz que temblaba entre el alivio y el miedo. Camila asintió, mirando alrededor.
Por primera vez esta casa se siente viva. Lucía sonrió, una sonrisa de redención, quizás porque ya no es solo una casa, ahora es un hogar. Cuando Camila salió a la calle, la luna iluminaba su camino. Sostuvo la cadena contra su pecho y cerró los ojos escuchando el eco lejano de una voz que parecía venir del viento. Mi pequeña estrella. Y en ese susurro sintió por fin que no estaba sola. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino que Camila apenas podía comprender. La historia de la empleada de limpieza que resultó ser la hija perdida de una empresaria famosa se había filtrado a los medios como un fuego incontrolable. Todo comenzó con una fotografía. Alguien en el restaurante había captado el momento en que Lucía y Camila se abrazaban, y en cuestión de horas esa imagen estaba en todas las portadas. El milagro de la verdad, titulaban algunos. Otros, más crueles, hablaban de la bastarda que regresa por dinero. Camila no sabía cómo reaccionar. Se sentía expuesta, desnuda frente a un país que ahora discutía su vida como si fuera una telenovela. Los periodistas esperaban afuera de su casa, los vecinos cuchicheaban, y el restaurante donde trabajaba se vio obligado a suspenderla temporalmente para evitar el acoso. Una tarde, mientras cerraba las cortinas para esconderse del mundo, Rosa entró en la habitación con gesto preocupado. «Hija, no puedes encerrarte así. Nada de esto es tu culpa». Camila la miró con los ojos cansados. «No lo entiendo, mamá. No pedí nada de esto. Yo solo quería saber quién era, no convertirme en un espectáculo». Rosa la abrazó y le acarició el cabello. «La gente siempre hablará, pero tú sabes quién eres. No dejes que ellos te definan». Aún así, el peso de la humillación era enorme. Camila se sentía traicionada por la vida. Había descubierto la verdad, pero a un precio demasiado alto. Al día siguiente recibió una llamada inesperada. Era Alejandro. Su voz sonaba tranquila, pero cargada de urgencia. «Camila, necesito verte. No en casa, no en el restaurante. Ven a la oficina, por favor. Es importante». Dudó unos segundos, pero aceptó. Al llegar, un guardia la condujo hasta un despacho en el piso 20. La vista de la ciudad era impresionante, una extensión infinita de luces y movimiento. Y allí estaba Alejandro, esperándola junto a la ventana. «Gracias por venir», dijo sin apartar la mirada del horizonte. «Sé que este escándalo ha sido difícil para ti». Camila cruzó los brazos, a la defensiva. «Difícil, no. Devastador. Perdí mi trabajo, mi privacidad y mi paz». Alejandro asintió. «Lo sé, y no debió pasar así. Yo intenté protegerte, pero fue inútil. Por eso quiero ofrecerte algo». Se acercó al escritorio, tomó una carpeta y la colocó frente a ella. «Esto es un contrato. Quiero que trabajes en la empresa, en el Departamento de Recursos Humanos. No por caridad, sino porque creo que tienes la empatía y la fortaleza que este lugar necesita». Camila lo miró incrédula. «¿Está bromeando? Hace una semana yo limpiaba pisos y ahora quiere que trabaje en una oficina rodeada de gente que me verá como la hija ilegítima de su jefa». Alejandro sonrió con paciencia. «Precisamente por eso. Quiero que te ganes ese lugar, no porque lleves mi apellido, sino porque lo mereces». Ella suspiró y se sentó, observando el contrato sin tocarlo. «No sé si puedo. No me siento parte de su mundo». Alejandro se acercó y dijo con voz firme:
El amanecer iluminaba lentamente la ciudad, y el edificio Montalbán relucía como una torre de cristal bañada por el oro del sol. En el piso 17, Camila llegaba antes que todos, como solía ser desde que había asumido su puesto en recursos humanos. La oficina aún olía a papel nuevo y café recién hecho. Se detuvo un momento frente a la ventana, observando el tráfico que despertaba allá abajo. A veces no podía creer todo lo que había pasado en tan poco tiempo. La humillación en el restaurante, la revelación de su origen, la carta de su padre biológico, la reconciliación con Lucía y ahora este nuevo comienzo. Sonrió con una mezcla de melancolía y orgullo. Había aprendido que el pasado no se borra, pero se puede transformar. Sobre su escritorio había una pequeña planta que Rosa le había regalado. Para que nunca olvides de dónde vienes, le había dicho. A su lado, una fotografía mostraba a las dos familias reunidas, Lucía, Alejandro, Sofía, Rosa y Miguel. Todos juntos, riendo con esa alegría que solo llega después del perdón. Camila la miró con ternura. «Nunca imaginé tener tanto en una sola imagen», murmuró. En ese instante, alguien llamó suavemente a la puerta. Era Lucía, vestida con un traje beige y una expresión serena. «¿Puedo pasar?», preguntó con una sonrisa tímida. «Siempre puedes, Lucía», respondió Camila levantándose para abrazarla. Era un abrazo distinto al de antes, más libre, más sincero. «Quería verte antes de irme a la reunión del consejo», dijo Lucía acomodándose en la silla frente al escritorio. «Solo vine a decirte que estoy orgullosa de ti. Lo que has hecho aquí es admirable. Los empleados te respetan, te buscan, te escuchan. Has logrado algo que yo, con todos mis años, nunca supe construir». Camila sonrió, algo sonrojada. «Solo trato a los demás como me gustaría que me hubieran tratado. A veces la gente solo necesita ser escuchada». Lucía asintió, conmovida. «Eso es algo que aprendí de ti. Escuchar cambia todo. Incluso cambia el corazón». Hubo un silencio cálido entre ambas, el tipo de silencio que no incomoda, sino que une. Finalmente Lucía se levantó y tomó su mano. «Gracias por darme una segunda oportunidad. No todas las hijas habrían tenido tu corazón». Camila la miró a los ojos. «Y no todas las madres habrían tenido el valor de admitir sus errores». Se abrazaron de nuevo, más fuerte esta vez, y Lucía salió con una sonrisa que parecía borrar años de culpa. Cuando la puerta se cerró, Camila se dejó caer en su silla y respiró hondo. El teléfono sonó, interrumpiendo su momento de calma. Era Rosa. «Hija, ¿cómo va todo en el trabajo?», preguntó con esa voz cálida que siempre la tranquilizaba. «Bien, mamá. Hoy tengo una reunión importante con el Comité de Bienestar. Vamos a lanzar un programa nuevo para empleados con familias adoptivas. Quiero que nadie más crezca sin respuestas como yo». Rosa sonrió al otro lado de la línea. «Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Has convertido tu dolor en algo hermoso». Camila sintió un nudo en la garganta. «Gracias por nunca rendirte conmigo, mamá. Gracias por ser mi raíz». Cuando colgó, se quedó mirando la planta en su escritorio, notando que una nueva hoja había brotado. Era pequeña, pero verde y firme. La jornada transcurrió entre reuniones, risas y decisiones. Camila se movía con naturalidad, saludando a los empleados por su nombre, escuchando sus preocupaciones, ofreciendo soluciones. La gente ya no la veía como la hija perdida de Lucía, sino como una líder cercana, humana. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender y las oficinas quedaban vacías, Alejandro apareció en la puerta con 2 tazas de café. «Pensé que te vendría bien un descanso», dijo, extendiéndole una. «Gracias, lo necesito», respondió ella con una sonrisa. Se sentaron junto a la ventana, mirando cómo el cielo se teñía de tonos rosados y naranjas. «Tu madre estaría feliz de ver esto», dijo él con voz baja. «Su empresa en buenas manos y tu hija encontrando su lugar en el mundo». Camila suspiró. «A veces pienso en él, en Diego, en lo diferente que habría sido todo si hubiera vivido». Alejandro asintió. «Yo también lo pienso, pero creo que de algún modo él sigue aquí, en ti». Camila miró el colgante de estrella, que colgaba de su cuello y lo apretó entre los dedos. «Sí, él está en cada paso que doy». La conversación quedó suspendida en el aire, acompañada solo por el rumor lejano de la ciudad.
Cuando Alejandro se despidió, Camila apagó las luces y salió del edificio. Afuera la noche era fresca y luminosa. Caminó hacia la parada del autobús con paso tranquilo, disfrutando de algo tan simple como el viento en la cara. En su corazón ya no había rabia ni miedo, solo una paz profunda, la de alguien que finalmente había encontrado su verdad. Al llegar a casa, Rosa la esperaba con la mesa servida. Lucía había enviado flores y una nota que decía: «Para mi hija que convirtió el dolor en esperanza». Camila sonrió y colocó las flores en un jarrón junto al retrato familiar. Mientras cenaban, Rosa le preguntó: «¿Y ahora qué sigue, hija?». Camila pensó un momento antes de responder. «Seguir viviendo, mamá. Seguir amando sin miedo». Afuera las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas cercanas. Camila miró hacia el cielo, tocó el colgante que llevaba en el cuello y susurró con una sonrisa tranquila: «Papá, mamá, ya estoy donde debía estar». Y por primera vez en muchos años, supo que todo su viaje, con sus tiernas, sus pérdidas y su redención, había valido la pena.